Nos proponemos resolver un caso de triedros del cual conocemos una cara A mayúscula, conocemos también el ángulo gamma de la cara C, es decir, el ángulo del diedro formado por la cara C con la cara A, de modo que ese diedro, ese plano que produce ese diedro es perpendicular a esta arista B, y el ángulo de la cara B, es decir, el ángulo de la cara que concurre con A en la arista C minúscula. O sea, que serían los datos A mayúscula, B mayúscula y gamma, siendo gamma el ángulo del diedro perpendicular a la arista B y siendo B mayúscula el ángulo de la cara que concurre con A según la arista C minúscula. Bien, hemos puesto aquí este esquema inicial en el cual tenemos, ya digo, la cara A, tenemos aquí la arista B, que es uno de los extremos de esa cara, y la arista C. Vamos a suponer que esa arista C la ponemos perpendicular a esta línea de tierra. Suponemos que esto es un sistema de referencia en diédrico, de modo que colocamos la arista C perpendicular a la línea de tierra, que sería esta línea de aquí. Tenemos que desde este punto, suponemos que hemos hallado esta altura, esto sería la traza vertical de la cara C, y vamos a, de alguna manera, hacer para localizar el ángulo gamma, que es uno de los datos, pues por ejemplo, desde este punto hacemos una perpendicular a la arista B y esa perpendicular nos da, junto con esta línea, el ángulo gamma, que es el ángulo diedro, gamma, que es el que forma la cara C con la cara A. Bien, insisto que conocemos el ángulo gamma, este ángulo A, mayúscula, y el ángulo B, es decir, el ángulo de la cara que concurre con A en la arista C. Lo primero que vamos a hacer en el análisis es ver que, bueno, esto, según hemos dicho, colocamos esta arista C perpendicular a la línea de tierra y esta línea es para garantizar este ángulo gamma, el valor de este ángulo gamma. Ya se sabe que el valor de un diedro es el que produce un plano perpendicular a la intersección de las dos caras del diedro, pues hacemos aquí esta línea que es perpendicular a la arista B minúscula y tendríamos aquí, este es el símbolo de perpendicular, y tenemos aquí el ángulo gamma. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a llamar, esto sea la traza horizontal de la cara C, y esto es la traza vertical, P' de dicha cara C. Una vez hecho eso, vamos a ver que si nosotros aquí, por ejemplo, tenemos que esta línea que acabo de dibujar es la arista A minúscula, en la que concurren las caras B mayúscula y C mayúscula, esta sería la arista A, ¿de acuerdo? Que viene en parte de este punto, que es el vértice del triedro, y intercepta el vertical de proyección en este punto. De modo que ese punto, pues lo vamos a localizar, y vamos a suponer que ahora, si nosotros esta cara B, que digamos su traza es la arista C minúscula, pues entonces si hacemos centro aquí y con este radio hasta este punto, hacemos este arco, y abatiendo esa cara esa cara B mayúscula, tendríamos aquí que este ángulo que se forma aquí, es el ángulo formado por esta arista C y al abatimiento de la cara B. Este sería el ángulo B, que es el otro dato que nos dan. Esto implica, ya digo, que si este punto lo conocemos, el corte de la arista A minúscula, que es la que nos falta por conocer, porque ya se sabe que en un triedro, conociendo sus tres aristas, que concurren en un punto vértice, pues conocemos todo y podemos hallar todos los valores angulares. Entonces hemos partido de los datos, que ya digo que sería el ángulo A mayúscula, el ángulo gamma y el ángulo B, que no lo habíamos considerado inicialmente, pero hemos dibujado la arista A que nos falta, la arista A minúscula, que es esta, y hemos visto su intersección con el vertical de proyección. Esta es la traza vertical de la cara C y esta es la traza horizontal de la cara C. Bien, pues este punto, si lo conociéramos, o sea, como se puede ver, nos falta la arista A minúscula. Pues si conocemos este punto, la traza vertical de esa arista, haciendo este arco de centro en este punto y radio desde este punto hasta este, vendríamos hasta esta posición y entonces el ángulo que forma esta línea con la línea C minúscula sería el ángulo B, que es el otro dato que nos aporta el enunciado, que sería esto es lo que haríamos si hubiéramos abatido la cara B. Bien, pues con esta interpretación, digamos, espacial, vamos a intentar resolver el caso. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser, ponemos aquí unas letras, por ejemplo, m'm, que sería este de aquí, este lo vamos a llamar x',
y vamos a hacer la resolución del caso, aquí en diédrica. Para lo cual situamos una línea de tierra que equivale a esta línea que tenemos aquí en la figura de la derecha. Y vamos a dibujar pues lo que sería el lado C. Nos ponemos esta medida del lado C, esta línea del lado C, este sería punto O, tendríamos el vértice del triedro, ahí tendríamos el O', y ahora ponemos aquí una línea que forme con el lado C el ángulo A mayúscula, que es este dato que tenemos aquí. Y este entonces sería el lado B minúscula. Esto es la nomenclatura que hemos estado siguiendo en otros vídeos de triedros, que ya llevamos presentados 2 casos, subidos ya a nuestra plataforma, y este sería el tercero. Y entonces, bueno, pues esta misma nomenclatura se puede repasar si se considera necesario, viendo alguno de esos 2 vídeos, donde se ha hecho unos esquemas espaciales. No lo hacemos ahora para, en fin, concretar aquí, porque suponemos que se han visto primero los 2 casos anteriores de triedro. Entonces ya tengo aquí este lado B, y ahora por este punto O', que es este, voy a trazar esta línea, aquí en la figura derecha, esta línea que es perpendicular a la traza P sub C, es decir, al lado B de la cara. Entonces hacemos esa perpendicular y ahora trazamos este ángulo de aquí que equivale a este ángulo gamma. Y entonces, una vez hecho eso, como esta línea es perpendicular a esta, puesto que esta es la proyección horizontal del punto X', pues por este punto, si hacemos una especie de cambio de plano o el abatimiento de este plano proyectante, si abatimos, pues ya obtendremos aquí el valor de la altura h, que representa este punto, esta altura h que tenemos aquí, equivale a esta altura h de esta figura. Bien, entonces, una vez hecho eso, nosotros esta misma medida la podemos llevar a partir de O' hacia arriba en vertical para posicionar y poder determinar entonces la traza P' sub C, puesto que esta es la P sub C, la traza horizontal de la cara C, y entonces simplemente con esta medida, que es esta de aquí, y que la hemos hecho haciendo, esto es perpendicular, como se sabe, ¿no? Hemos hecho este abatimiento, o un cambio de plano, me da lo mismo, podemos interpretarlo de las 2 formas. Esta misma medida h la llevamos a partir de O' en una línea vertical. Y tendremos ahí un punto que es el que unido con este de aquí, nos va a determinar la traza vertical de, digamos, de la cara C. Este sería el X', que equivale a este, y ahora uniendo este X' con este punto, tendremos esta línea, la P' sub C, que es la traza vertical, ya digo, de la cara C. Una vez hecho eso, ahora, claro, nosotros aquí hemos partido del conocimiento de la arista A minúscula, que nos ha dado este punto M', y a raíz de eso hemos hecho este arco para tener este punto que garantiza aquí el dato que nos falta de utilizar, que sería la cara B mayúscula. Y entonces, en este caso, en vez de, esto ha sido una figura de análisis, entonces suponiendo que conociéramos este M', que no lo conocemos como se puede ver aquí en la parte izquierda, pues suponiendo que lo conociéramos, haríamos este arco de centro a este punto para sacar este, que unido con O determina este lado, que sería el lado del abatimiento de la cara B sobre el horizontal de proyección alrededor de esta charnela C minúscula, este eje de abatimiento C minúscula, que es este de aquí. En este caso, lo que vamos a hacer es lo contrario. Como partimos de este dato B, pues vamos a dibujar una recta que pase por O, una semirrecta que pase por O, y que forme con el lado C minúscula el ángulo B mayúscula, que es el otro dato que nos da el enunciado. Hacemos aquí esta línea, de modo que este ángulo es el ángulo B mayúscula, y ahora hacemos centro aquí con este radio, es decir, deshacemos esta operación en sentido contrario. Centro aquí con este radio, trazamos este arco, que nos va a cortar a la traza P' sub C en este punto. Este punto va a equivaler a este M'. Y una vez que tenemos ese M', referiremos sobre la línea de tierra y tendremos el M. Y ahora ya ese punto M unido con O determina la arista A, que es la que nos faltaba por determinar para tener el triedro limitado. Y entonces simplemente unimos O con M y tendremos la proyección horizontal de la arista A, y uniremos O' con M' y tendremos la proyección vertical de la arista A'. Y como se puede ver, ya tendremos el triedro totalmente definido. Obsérvese que si esto es B, B' estaría aquí en la línea de tierra, y si esta línea es C, C' sería este punto. Es decir, que este punto C' en realidad corresponde, que lo vamos a poner aquí, a la proyección vertical
de la arista C. Es una línea perpendicular a la línea de tierra. Aquí podemos observar un detalle, y es que, bueno, si podemos eliminar aquí, pues por ejemplo esta línea, vamos a eliminarla de momento, y esta línea, y bueno, pues si este arco que hemos hecho aquí, de centro en este punto, este radio, hemos visto que este arco corta a la traza P' sub C, hemos puesto en el punto M'M, pero si nosotros prolongamos ese arco, pues vemos que se producen dos puntos de corte, que sería el MM' que hemos considerado nosotros, y este otro que podemos ya darle N'N, o bueno, como se le quiera llamar, ¿no? Este otro, vamos a llamarle N', N'N. El N simplemente lo tendríamos haciendo una perpendicular aquí y referiríamos aquí en esta posición. Esto sería, y entonces quiere decir que habría una segunda solución. El problema tiene dos soluciones y vamos a hacer, por ejemplo, en un color azul, por ejemplo, pues vamos a hacer la otra solución del problema, que sería simplemente unir O' con N' y O con N. La N sería esta que vamos a poner aquí, que no hemos puesto la letra, para que quede claro. Esta sería la N, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora veríamos que esta línea, esto lo vamos a quitar para que no nos confunda, y por ejemplo, pues vamos a poner esto con una intensidad mayor para que se pueda ver la segunda solución del caso. Vamos a eliminar esto que nos estorba. En fin, simplemente ya hemos visto el proceso, y esta sería la otra opción para la arista prima A que nos falta. Esta sería la segunda solución, que es la solución azul. A' sería la otra, junto con los primeros datos de partida de la figura. Y entonces el problema tiene dos soluciones. ¿Cuál sería el caso límite? Pues el caso límite sería cuando al hacer este arco fuera tangente a esta traza P' sub C. Es decir, si desde O' hacemos perpendicular a P' sub C, tendremos que ese será el caso que va a garantizar la posibilidad de existencia de un triedro en el cual se hubiera partido del dato de la cara A, y este sería el dato del valor mínimo que tiene que tener la cara B, sería esta, para que, esto que hemos puesto en color discontinuo en rojo, el valor mínimo que puede tener la cara B para que con el ángulo gamma que se ha aportado y el ángulo A mayúscula que se ha aportado pueda tener solución este triedro, porque cualquier otra posición, pues este arco de centro aquí y de radio hasta la posición del extremo del lado B mayúscula, sería la posición que corta, que no cortaría en ese caso, si fuera un radio menor que este que tenemos aquí. No cortaría esta traza y por tanto no tendría solución. O sea que lógicamente los valores de los datos de los triedros tienen unos valores máximos y unos valores mínimos. Entonces el valor mínimo para que con la cara A mayúscula y el ángulo gamma que se ha aportado aquí tenga solución, el ángulo mínimo para la cara B sería este valor, que es el que sacamos al hacer desde aquí la perpendicular y hacer por tanto este arco tangente, en vez de secante como nos salía a nosotros en dos puntos M' y N', que sea secante. Entonces la solución sería la que pasa por este punto, cuya proyección horizontal quedaría en la línea de tierra. Esa sería la tercera posibilidad, que sería el menor ángulo. Sería esta solución en color rojo A'. Esa sería la tercera posibilidad del caso cuando el ángulo B de la cara B mayúscula fuera el formado por esta línea discontinua de color rojo con la línea C. Para los datos A y gamma, que son de los cuales hemos tomado como referencia. Como decía, los valores no pueden ser cualquier terna de valores, sino que hay casos, o sea, hay una serie de valores en los cuales los triedros pueden no tener solución. Pueden tener dos soluciones, como ocurre en el primer caso que hemos hecho, con este arco que corta en M' y N', una solución cuando el ángulo B es este tal que esto es tangente a la traza P' sub C, o no tiene solución cuando esos tres valores no están en la misma situación que los que acabamos de explicar.